Bienvenidos a EG Mindset Documentales. Imagina esto. Es el 1 de julio de 1965 en el corazón del sur de Francia. Un encuentro ocurre, pero este no es como los demás. No es una luz lejana parpadeando en el cielo nocturno. No es un avistamiento borroso que podría ser cualquier cosa. Esto es diferente. Esto es un contacto físico, con un testigo directo, con evidencia tangible en el suelo. Y, lo más importante, con una investigación oficial que lo respalda. Este es el extraordinario caso de Valensole. Valensole es un pintoresco pueblo agrícola en la región de Provenza, famoso por sus interminables campos de lavanda. Aquella mañana, un hombre llamado Maurice Mas, un agricultor local, respetado y veterano del ejército francés, salió como cualquier otro día a trabajar en su campo. Eran alrededor de las 5:30 de la mañana. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte. La tierra aún estaba fresca, y el silencio era absoluto, solo roto por el suave murmullo de la naturaleza. De repente, Maurice vio algo que desafiaba toda lógica. Un objeto descendía lentamente desde el cielo. No era un avión, no hacía ruido alguno, no tenía alas. Era un objeto ovalado, de aspecto metálico, con un tamaño no mayor al de un coche pequeño, flotando a escasos centímetros del suelo. Y junto a él, de pie, había dos seres. Eran de baja estatura, vestidos con trajes ajustados y de apariencia extraña. No parecían amenazantes, pero una cosa era segura: no parecían humanos. Maurice, movido por la curiosidad y la sorpresa, intentó acercarse, pero no pudo. En ese instante, sintió una parálisis total, como si una fuerza invisible lo hubiera inmovilizado por completo. Su cuerpo simplemente no respondía. Vio como uno de los seres le apuntaba con un pequeño dispositivo, parecido a un tubo. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando recuperó la conciencia, el objeto y los seres habían desaparecido. El sol ya estaba más alto en el cielo, pero el campo, su campo de lavanda, ya no era el mismo. En el lugar exacto donde había estado la nave, la tierra estaba increíblemente comprimida, endurecida, casi petrificada, como si hubiera sido sometida a una presión y un calor extremos. Y lo más extraño de todo es que en esa zona, las plantas dejaron de crecer. Durante años, esa cicatriz en la tierra permaneció estéril. No era una simple marca superficial, era una alteración profunda y duradera del suelo. Maurice Mas no era un hombre que buscara atención. No vendió su historia a los tabloides, no buscó la fama ni el dinero. Hizo lo que cualquier ciudadano responsable haría: lo reportó a las autoridades. Y aquí es donde el caso de Valensole se vuelve verdaderamente fascinante. La Gendarmería Nacional de Francia tomó la investigación muy en serio. Poco después, el caso fue transferido al GIPAN, el grupo oficial del gobierno francés dedicado al estudio de fenómenos aeroespaciales no identificados. Los investigadores acordonaron la zona, tomaron muestras del suelo, entrevistaron a Maurice exhaustivamente. Los análisis de laboratorio confirmaron lo que él había dicho: la Tierra presentaba una compactación anómala y cambios químicos que no podían explicarse por medios convencionales. La conclusión oficial fue desconcertante. El testimonio de Maurice Mas era creíble, la evidencia física era real, pero el fenómeno en sí mismo no podía ser explicado. A pesar de las burlas, la presión y el escepticismo de algunos, Maurice nunca cambió su versión de los hechos. Durante décadas, hasta el día de su muerte, mantuvo su relato con una firmeza inquebrantable. Él nunca afirmó que fueran extraterrestres o de dónde venían. Simplemente describió con precisión lo que vio y lo que sintió. Un encuentro breve, controlado, casi quirúrgico, como si todo hubiera sido planeado y no un simple accidente. El caso de Valensole se convirtió en uno de los expedientes de contacto cercano mejor documentados y más creíbles de la historia. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando solo de palabras o de un recuerdo borroso. Estamos hablando de huellas físicas, de informes oficiales, de análisis científicos y, sobre todo,
de una agencia gubernamental que hasta el día de hoy nunca ha podido desmentirlo. El caso Balan Sol no nos da respuestas sobre quiénes eran esos seres o de dónde venían, pero nos plantea una pregunta mucho más incómoda y profunda. Nos demuestra que algo real, algo inexplicable, ocurrió ese día. Un evento que fue registrado, investigado a fondo y que finalmente quedó sin explicación. Este expediente no pertenece al mundo de la ciencia ficción, pertenece a los archivos oficiales y permanece abierto, aún sin resolver. Gracias por acompañarnos en este viaje. Soy Ernesto G. López y esto es EG Mindset Documentales. Suscríbete, porque el próximo expediente que abriremos no deja huellas en la tierra, las deja en la memoria.